Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias aquí en CNN Prime. Tenemos todo para que queden bien informados y comenzamos con los titulares. Camila Polisi y 4 personas fueron formalizadas en el caso Convenio. Serán indagados por estafa, lavado de activos y otros delitos. El Consejo de Defensa del Estado representará la gobernación del Biobío porque quien la dirige, Rodrigo Díaz, tiene calidad de imputado. Polisi quedó bajo custodia de Gendarmería porque la audiencia se va a retomar mañana. El desempleo tuvo una nueva alza en el trimestre agosto-octubre. Llegó a 8,9%. La cifra subió 0,9 puntos en 12 meses y se debería al incremento de la fuerza de trabajo, que fue mayor a la de las personas ocupadas. El ministro de Economía manifestó su preocupación y aseguró que la tasa sigue en un nivel más alto al que le gustaría al Ejecutivo. El gobierno aseguró que el proyecto de condonación del CAE va a ingresar al Congreso durante el primer semestre de 2024. El principal nudo de la iniciativa sería cómo financiar el beneficio, lo que fue reforzado por diputados de oposición. Desde ese sector indicaron que no existiría un respaldo económico y esto incluso podría enredar el pacto fiscal. Ya 6 días del inicio de la tregua entre Israel y Hamás, un vocero de la Cancillería de Qatar, uno de los países mediadores en el acuerdo, dijo que hay avances muy positivos para una segunda extensión del alto al fuego, pero la situación podría complicarse luego de que Hamás anunciara la muerte de 3 rehenes, entre ellos 2 menores, por un presunto bombardeo israelí. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Atención a lo siguiente, porque el gobierno se comprometió a ingresar el próximo año un proyecto que condone las deudas educacionales. No se dice todavía en qué medida, a través de qué mecanismos. Falta entonces conocer hartos detalles, pero ya hay voces contrarias o al menos reticentes a que se concrete esta propuesta. María Luisa Carrión nos cuenta todos los detalles. Es una promesa de campaña que pareciera ya comienza a tomar forma a casi 2 años de su llegada a la moneda. La condonación de la deuda universitaria es quizás uno de los puntos más polémicos y que no ha podido ser zanjado. ¿De dónde sacar los recursos, a quiénes y de qué forma se perdonará este compromiso financiero? Son preguntas que han estado y siguen estando sobre la mesa. Sin embargo, se han dado a conocer algunas luces. Espero que se entienda la dimensión técnica que tiene el debate de la modernización del sistema de educación superior, que es una discusión además que obviamente va a estar en el marco del diálogo democrático como se hace y como se debe hacer. Esto no es algo que se vaya a imponer. Hay una discusión interna todavía dentro del gobierno, además que tiene que implicar ir cerrando los diseños técnicos, las brechas. Antes de eso hay que conversar también con los parlamentarios y sobre todo con la oposición para efectos de tener un diálogo prelegislativo, es decir, queda bastante. Como gobierno hemos establecido el compromiso de antes de la próxima discusión presupuestaria establecer y enviar al Parlamento un proyecto de ley que resuelve y plantea una solución a los actuales deudores en el ámbito de la educación y crea un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior en el ámbito de la modernización del financiamiento de este sector. Para esto se estaría trabajando en un proyecto de ley que sí o sí requiere acuerdo en el Parlamento, donde no todos están convencidos de esta iniciativa. Es un monto que ni siquiera hay certeza. Yo he escuchado 3.500 millones de dólares, 8.000 millones de dólares, otros dicen que es más. Entonces, la verdad que no hay un respaldo económico tampoco como para poder condonar una suma tan importante. Esto ha generado estos anuncios desafortunados, porque venimos escuchando desde el año pasado que se va a condonar, ha generado una suerte de profecía autocumplida. Voy a esperar a que la oposición entregue sus puntos de vista, pero naturalmente lo que uno le queda en claro es que se le acaban las excusas a la derecha, se le acaban las excusas a Renovación Nacional y a la UDI para oponerse finalmente a una cuestión tan necesaria en nuestro país. Nosotros estamos de acuerdo en que respecto a la deuda del CAE hay que hacer algo urgente y sobre todo hoy día el llamado gobierno ha sido a ver y a velar por nuestros jóvenes que están adquiriendo hoy día la deuda. Los que tenemos hacia atrás entendemos que hay que subsanar el problema, pero también económicamente no están los recursos. Y aunque hay pocas claridades aún, parlamentarios de la Comisión de Educación señalan que se iniciaría un proceso donde hay que definir los criterios de priorización y gradualidad con que se implementaría la iniciativa. Lamentablemente, las restricciones fiscales en las que nos encontramos no hacen posible hacer todo a la vez y comprometerse con una idea tan sumamente onerosa para el fisco y tan regresiva
básicamente implica renunciar a cualquier tipo de plan o iniciativa que fomente el fortalecimiento de la educación pública y que nos permita una reactivación educativa tras el daño que causó la pandemia. Nosotros no vamos a creer hasta que veamos concretamente el proyecto en sí y que también sepamos desde dónde van a echar mano a los inmensos recursos económicos que se requieren para poder echar a andar algo que fue promesa de campaña del presidente Boric, que es la condonación no solamente del crédito comunal del Estado, sino que también de los otros tipos de créditos que existen, como el crédito Corfo, el crédito del Fondo Solidario, de lo cual nadie se está haciendo cargo. Y esperemos que esto no sea humo más de lo que ya se ha echado. Ver para creer, dicen los deudores educacionales, en un problema que para los expertos tiene pendiente discusiones más profundas. ¿Por qué los estudiantes se están demorando tanto en sacar las carreras? ¿Por qué hay tanta deserción, cierto? Y no hay un análisis también del costo que significa estudiar también. Es decir, también hay otro tema que nosotros hemos analizado harto, la duración de las carreras. Hay carreras que están durando 7 y 8 años. Entonces también hay un cambio que tienen que hacer las universidades, ¿cierto? De hacer carreras mucho más cortas y mucho más flexibles, como un sistema, no sé, como Estados Unidos, alemán, que tú puedas acortar la carrera, y eso también ayudaría un poco al gasto fiscal también. Compromiso reafirmado al menos en la teoría. Habrá que esperar entonces la presentación del proyecto y ver allí los detalles y si finalmente el gobierno convence a los sectores más reticentes a condonar las deudas universitarias y cumplir así su compromiso de campaña. Hoy se concretó la primera jornada de formalización en contra de la ex candidata alcaldesa de Concepción, Camila Polisi, y de otros 4 imputados por su presunta participación en una de las aristas del caso Convenio. Vamos a tomar contacto con Macarena Román desde Concepción para conocer todos los detalles. Macarena, ¿cómo estás? Hola Mónica, claro, la capital del Biobío hoy se desarrolló entonces esta audiencia, primero de control de detención y luego ya de lleno a la formalización en contra de, como tú lo decías, Camila Polisi, ex candidata a alcaldesa y quien ejercía como representante legal de la Fundación ENTI luego de, entre comillas, arrendársela a Gerardo Silva. Ella junto a otras 4 personas, hablamos de ex funcionarios del gobierno regional como lo era Rodrigo Martínez y también Simón Acuña, bien digo. Ellos también fueron parte de quienes fueron formalizados durante esta jornada, además también de los hermanos Polanco, Sebastián, quien era pareja de Camila Polisi, y también Diego Polanco, quien es hermano y de alguna forma ex cuñado de Camila Polisi también. Todos ellos entonces estuvieron hoy presentes en el juzgado de garantía de Concepción, donde finalmente, después de una larga discusión de exponerse los antecedentes que manejaba el Ministerio Público respecto a esta causa, se determinó que ya se cierra la formalización y que luego ya mañana se concretarán las medidas cautelares. Primero se solicitarán y luego el tribunal decidirá si lo hace efectivo o no. En este caso, durante estas horas, estas 5 personas permanecen en reclusión, pero esta vez, primero ayer cuando fueron detenidas, estuvieron en manos de la Policía de Investigaciones y ahora están en el penal El Manzano, en manos de Gendarmería. Esto hasta mañana a las 10 de la mañana, cuando comience nuevamente una audiencia donde se determinará, como te decía, las medidas cautelares y ver qué pasa entonces con estas 5 personas que de alguna manera fueron lideradas por la Fundación ENTI, que tuvo entonces un traspaso por parte de la Gobernación Regional del Biobío de 250 millones que habrían sido mal utilizados y no utilizados en los objetivos que se buscaban. Pasemos a escuchar una nota, un reportaje que armó Valentina Nieto con todo lo que sucedió durante esta jornada, donde también algunos consejeros, por ejemplo, del gobierno regional pedían derechamente la destitución del gobernador Rodrigo Díaz. Ya, yo espero que todo esto se aclare de la mejor manera y estoy colaborando, estoy disponible y estoy ubicada. Camila, pero hay muchas cosas que tienes que decir, Camila. Entrega la plata, mi chiquilla, no seas sinvergüenza. Muy buenos días, magistrado. Camila Alondra Polisi Fonseca. Es el desarrollo de una historia que no deja de repetir un nombre en la región del Biobío. Camila Polisi, la ex candidata a alcaldesa de Concepción, debió finalmente sentarse en el banquillo de los acusados. Bien, le insisto a la defensa y a la fiscal si necesitan y a los persecutores alguna pausa urgente me avisan, de todas maneras, porque es una audiencia bastante larga. Estaba claro que el proceso sería extenso. Más de 5 horas duró la audiencia de formalización en la que no solo Polisi, también su ex
expareja Sebastián Polanco y su hermano Diego Polanco fueron imputados por las presuntas irregularidades en el traspaso de fondos desde el gobierno regional a la Fundación ENTI. Se les han formulado cargos por los delitos de estafa al fisco, usurpación de identidad, uso malicioso de documento oficial y lavado de activos. No son los únicos imputados en la causa. Simón Acuña, ex jefe de la División de Desarrollo Social del Gobierno Regional del Biobío, y Rodrigo Martínez, ex administrador regional, están siendo indagados por fraude al fisco, y es que ambos habrían tenido un rol crucial en el traspaso de los más de 250 millones de pesos que realizó el GORE a Camila Polisi. Acuña Medina le explicó a Polisi Fonseca la fórmula y le sugirió buscar y arrendar una fundación ya existente y que cumpliera con las exigencias legales para poder postular a los aportes de capital por el GORE. Vamos a limpiar la política. Y es que Conce Solidario, la fundación de Polisi, no cumplía con la antigüedad de 2 años que exigía el convenio. Quien sí cumplía los requisitos era la Fundación ENTI, de propiedad de Gerardo Silva. Se percataron de la notable discapacidad intelectual de Silva Salinas, ofreciéndole el pago de 10 millones de pesos para poder usar la fundación del que era presidente. Desde ahí habrían utilizado su firma sin consentimiento en más de una ocasión. No solo eso, porque además habrían presentado facturas falsas e inventado firmas de los supuestos asistentes a los eventos que realizaban, todo para no reintegrar los fondos que les habría traspasado el GORE. Por de los 4 delitos que se le imputan a Camila Polisi, ¿usted sostiene de que no tiene responsabilidad en ninguno? Nosotros creemos que es así, pero eso será objeto del debate. Debate extenso del que desde ahora no será parte el gobierno regional del Biobío, y es que el Consejo de Defensa del Estado solicitó su salida como querellante en la causa. No es que se nos haya sacado o quitado, ¿ah? El tribunal entiende que es el Consejo de Defensa del Estado quien debe seguir el camino que responsablemente inició el señor gobernador. Y aunque si bien por ley la representación de organismos estatales se debe quedar a cargo del CDE, la solicitud también apunta que el gobernador Rodrigo Díaz es parte de los querellados, algo que cambia sin duda el escenario. Estoy diciendo que usted lo sabe eso hace mucho tiempo. Entonces, ¿lo podría confirmar usted? Sí, pero haga usted el trabajo. No, pero si usted es el abogado, es importante que usted es el abogado. Nosotros no somos abogados. Pero usted es el abogado. Nosotros como gobierno regional vamos a prestar toda la colaboración, toda la cooperación, porque es lo que corresponde. Y nos interesa que si hay delitos que se hayan cometido, que se determinen responsabilidades y se sancione a aquellas personas que las hubieran ocasionado. No da garantías de la gente a quien contrata, no da garantías de saber lo que firma, tampoco de corregir errores a lo largo de un proceso que ha sido altamente viciado y oscuro, y mucho menos de resguardar el patrimonio regional. Audiencia de formalización que continuará este jueves en el Juzgado de Garantía de Concepción, esta vez con los descargos de las defensas de los imputados, contra quienes la Fiscalía no descarta solicitar las medidas cautelares más gravosas que la ley permite. Es bueno, Macarena, repasar todos los delitos que los mencionaba la nota: estafa, uso malicioso de documento oficial falso, usurpación de identidad, lavado de activos y fraude al fisco. De nuevo, esto es una formalización, que es una comunicación de los cargos por los cuales se le va a investigar. Después viene el proceso, obviamente, si es que se llega a esa instancia de acusación, que es otra parte. No estamos hablando todavía de veredictos, pero son graves los delitos. Y son estos delitos, además, que más allá de este caso termina minando la fe pública, estos delitos de cuello y corbata en las instituciones, en la igualdad ante la ley al final. Claro, Mónica, eso acabamos de hablar con algunos consejeros de aquí, de la gobernación de la región del Biobío, y eso es lo que nos decían que era lo más grave. Primero, obviamente, que hay una presunta malutilización de recursos públicos, sí, claro, que no son destinados finalmente a la población que más lo necesita dentro de la región, y por segundo lugar, por supuesto, la desconfianza que existe y que se podría aumentar en torno a las entidades públicas que bien sabemos ya vienen en caída, y con estos casos obviamente aumenta esa mala percepción. Solo
solo para terminar, entonces, quedaremos pendientes a qué sucede mañana, y como decía el reporte de Valentina Nieto, es que mañana se podrían pedir las medidas más gravosas en torno a medidas cautelares. Hablamos de prisión preventiva, sin embargo, todo quedará en manos del tribunal y del juez que decida si quedan o no estas personas que están siendo imputadas y ya formalizadas por este caso, Mónica. Vamos a seguir atentamente entonces el devenir de este proceso y otros. Esperamos que efectivamente se avance rápido y con claridad. Muchísimas gracias, Macarena, a ti y a quienes nos están viendo en sus casas. Los invitamos a revisar. Desde el Palacio de la Moneda, se dirige a las chilenas y chilenos Su Excelencia el Presidente de la República. Chilenas y chilenos, muy buenas noches. Me dirijo a ustedes para compartirles una buena noticia. Ayer, el Congreso Nacional aprobó el presupuesto de la Nación para el 2024, que asigna los recursos para enfrentar los desafíos que tenemos como país durante el próximo año. Estos desafíos responden a las urgencias de los ciudadanos chilenos a lo largo de todo nuestro país. Quiero saludar al Congreso porque, a pesar de las dificultades, hicimos todos los esfuerzos hasta el último minuto para poder aprobar y sacar adelante este presupuesto. La discusión no fue fácil, lo que es de esperar cuando estamos hablando de temas tan sensibles para cada familia chilena. Pero más allá de las legítimas diferencias, ha primado el interés superior de la patria y un espíritu de unidad nacional de la gran mayoría del Congreso Nacional. Y es que cuando el Parlamento, el Gobierno, los partidos se ponen de acuerdo, esto tiene un efecto directo en la vida de las personas y la política. Cobra mucho más sentido. Cuando nos unimos tras un propósito común, Chile avanza. Y es eso justamente lo que los chilenos y las chilenas quieren: más acción y unidad para ver cambios positivos concretos en su vida diaria, como poder transitar seguros por sus barrios, con más justicia, más oportunidades y una mejor calidad de vida. Y este presupuesto entrega justamente más recursos para la seguridad pública, para la reactivación económica, para la salud, el deporte, la cultura y la educación. Eso es lo que nos piden las familias trabajadoras. Por ello, el próximo año vamos a aumentar el gasto público en un 3,5% sin retroceder en nuestro compromiso de mantener las cuentas fiscales en orden. Así, seguiremos apoyando a las familias y llegando como Estado donde más se necesita, a la vez que seguimos bajando la inflación y pavimentamos el camino a la recuperación del crecimiento económico que tendremos el 2024. Quiero ser enfático en una cosa: los recursos del Estado son para atender las necesidades de las personas y no para el provecho personal de algunos, por lo que seguiremos profundizando las medidas para combatir con fuerza cualquier atisbo de corrupción, tal como nos recomendara la Comisión Jara Quemada. Y este presupuesto da un paso importante en este sentido, con más de 1000 modificaciones, para así elevar los estándares de probidad y transparencia. Pero seguro en sus casas se estarán preguntando: ¿cómo esto me ayuda a mejorar mi calidad de vida y la de mi entorno? Veamos. El presupuesto del 2024 crece un 5,7% en materia de seguridad. Este es el mayor aumento de los últimos 8 años, aumento que nos permitirá seguir mejorando la seguridad en las calles y barrios, garantizar el orden público, combatir el crimen organizado y el narcotráfico y recuperar los espacios públicos para las familias. Son hechos y no palabras para combatir con firmeza la delincuencia. Con estos recursos, por ejemplo, vamos a adquirir más de 1000 nuevos vehículos policiales, como ya lo hicimos en Yumbel, en La Florida o en Curepto, entre muchas otras comunas a lo largo de Chile. Reforzaremos el plan Calle Sin Violencia, que nos ha dado buenos resultados en comunas como Estación Central, como Iquique o Cartagena, en donde hemos disminuido en un 50% la tasa de homicidio. También seguiremos firmes con el Plan Nacional contra el Crimen Organizado en conjunto con Carabineros, la PDI, aduanas y todos los actores involucrados en la lucha contra estas nuevas formas de delito. Sabemos que ustedes, las y los chilenos, demandan justicia y que ésta sea oportuna e igualitaria. Por ello, quiero agradecerle al Congreso la aprobación de la partida que permite asegurar la persecución y sanción a quienes infrinjan la ley, pues aumenta en un 4,5% el presupuesto para el Ministerio Público. Y esto va a permitir, entre otras cosas, abrir nuevas sedes de la Fiscalía en Colchane, en San Pedro de Atacama o en Puerto Williams. También
hemos puesto énfasis en conjunto con el Congreso en una nueva Defensoría de Víctimas que se estará tramitando a la brevedad en el Congreso Nacional. Junto a ello, hemos alcanzado también acuerdos importantes que permitirán al Servicio Nacional de Migraciones ejecutar hasta 2.000 expulsiones administrativas y judiciales durante el 2024. Esto implica un compromiso de financiar casi el doble de lo que originalmente presupuestaba. Y estoy trabajando personalmente por apurar el tranco en echar del país a aquellos que hayan venido a delinquir. Delincuentes, lanzas, pandilleros y narcos, les hablo directamente, no son bienvenidos en Chile. Los vamos a perseguir y los vamos a echar. Y es que sé que la seguridad es la principal preocupación de nuestros ciudadanos. Y les quiero decir con mucha convicción que no voy a dar piataras en combatir de manera firme la delincuencia en todas sus dimensiones. Junto a Carabineros, junto a la PDI, junto a la Policía Marítima, no descansaremos en esta tarea. Seguiremos instalando juegos y plazas donde ayer habían narcomausoleos. Perseguiremos por cielo, mar y tierra a quien crea que pueda secuestrar a un compatriota o intimidar a la familia con un robo violento. Y no permitiremos la impunidad para quienes defraudan la confianza de los chilenos, robando plata que es de todos o realizando delitos de cuello y corbata. También, como gobierno, hemos estado trabajando con mucha responsabilidad para superar la compleja situación económica que heredamos de la pandemia, sin dejar por ello de ayudar a las familias que sabemos lo necesitan. Y podemos decir que este trabajo comienza a dar sus frutos. En el 2024, Chile volverá a crecer. Tuvimos buenas noticias, por ejemplo, con la reducción de la pobreza a sus mínimos históricos. Logramos también bajar la inflación que tanto afecta a los bolsillos de las familias a un 5% anual. Y el próximo año esperamos estar en torno al 3%, lejos del 14,1% al que llegamos el año pasado. Pero estas buenas cifras no son para conformarse, porque tengo absolutamente claro que hay muchos chilenos y chilenas a quienes les sigue costando mucho llegar a fin de mes, y más aún si es que sufren cualquier emergencia inesperada. Trabajaremos sin descanso para que estos grandes resultados sean percibidos en sus casas, lleguen a su economía familiar y mejoren concretamente la vida de trabajadores y trabajadoras. Cuentan con nosotros para ello. Con el crecimiento económico y la inversión pública que considera este presupuesto, se crearán más de 100.000 nuevos empleos formales en el año 2024. Y para ello, la iniciativa de inversión de obras públicas crece en un 10,2% respecto al 2023 e invertiremos más de 2.000 millones en licitaciones y relicitaciones de proyectos. Quiero anunciar que convocaré a un gabinete preocupado específicamente del crecimiento del año 2024, que trabaje coordinadamente para acelerar y monitorear la inversión privada y pública y la generación de nuevos empleos en nuestro país, destrabando de esta manera los problemas y dinamizando la economía. Aquí tengo un resumen, por ejemplo, de los 21 hospitales que están en proceso de construcción a lo largo y ancho de Chile. Cada uno tiene algún tipo de problema, alguna traba que ha dificultado que lo saquemos adelante. Voy a estar personalmente encima para que las obras públicas partan por el Estado, pero además apuntalen a la inversión privada, porque juntos no me cabe ninguna duda que vamos a recuperar el crecimiento, el empleo y con eso la economía de los chilenos y chilenas. Y es que necesitamos crecer más y que ese crecimiento llegue a ustedes, a las familias chilenas, porque cada obra, cada hospital, cada consultorio, carretera, camino vecinal, cada proyecto minero de hidrógeno verde significan nuevos puestos de trabajo para Chile. Y de esa manera son miles los hogares que podrán sentir la anhelada reactivación económica en el seno de sus hogares. Así como hemos sido capaces de derrotar la inflación, también nos vamos a aplicar en la creación de empleo en este 2024. Seguiremos avanzando con medidas para la seguridad económica, como el alza del sueldo mínimo a 500.000 pesos en julio del 2024 y la extensión del bolsillo familiar electrónico, que ya ha ayudado a cerca de 3 millones de personas. Y por lo mismo, lo vamos a extender hasta abril del próximo año. Estas son políticas públicas concretas
que ayudan a las familias a llegar mejor a fin de mes. Familias que salen adelante con muchísimo empuje, como la de Patti, Vero y sus hijas, a quienes visité hace poquito en el barrio Longitudinal en Maipú. O el grupo Relmo Huitral, formado por mujeres tejedoras de Tirúa, con las que me reuní en su comuna a fines de octubre y que, como están dedicadas a labores de cuidado, necesitan del apoyo del Estado para salir adelante. A ellas, a ellos, a ustedes nos debemos, y con su bienestar en mente trabajaremos para mejorar la economía y la protección social. Estimadas y estimados, el presupuesto en salud también aumenta y lo hace en un 8,1% para mejorar la atención a todas y todos ustedes en hospitales y consultorios, continuando con la línea del copago cero que ha asegurado la gratuidad en el sistema público de salud. Esta es la mayor alza en la historia de este ministerio, con más de 1 billón de pesos adicionales. Con estos recursos pondremos en marcha 6 nuevos hospitales en Alto Hospicio, Casablanca, Curicó, Villarrica, Lonquimay y Quellón, que se suman a los que ya iniciaron operaciones este año en San Antonio, Huasco y el de Maquehue, que se inaugurará el día de mañana. Vamos a inyectar además 210.000 millones a la atención primaria de salud, los SFAM y los consultorios. Dispondremos de más de 9.200 millones para implementar la ley TEA, que sabemos, porque me lo han dicho ustedes mismos, que es tan importante para las familias con un hijo o hija dentro del espectro autista. Habilitaremos 4 nuevos centros de salud mental comunitarios, en Cauquenes, en Chihuayante, en Quilpué y en Punta Arenas. Y realizaremos cerca de 48.000 cirugías para reducir las listas de espera. Además, hemos incluido una indicación que asegurará que el personal de salud que arriesgó su vida y aportó tanto al país durante la pandemia va a tener prioridad para ocupar los nuevos puestos de trabajo que se creen o los que queden vacantes. Durante la discusión presupuestaria, acordamos también el envío y la tramitación urgente de una serie de proyectos, como por ejemplo la Ley de Salud Mental Integral, porque sabemos que la salud mental importa, el seguro de clase media protegida y las mejoras al financiamiento de la Ley Ricarte-Soto. Al igual que en salud, avanzamos junto al Congreso en una serie de medidas para poder asegurar una educación de calidad para los niños y jóvenes de Chile. No fue fácil, pero llegamos a un buen acuerdo porque compartimos la misma preocupación por nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes, y el complejo escenario que dejó la pospandemia. La educación es una prioridad para este gobierno y sé que también para ustedes, para cada familia chilena. El presupuesto en esta materia va a crecer en un 4,2%, lo que nos permitirá seguir avanzando en la puesta en marcha de 36 nuevos jardines infantiles, aumentar la beca Báez, que, como recordarán, cuando llegamos al gobierno no se había reajustado hace más de 10 años, más conocida como la Juna, para poder llegar a los 45.000 pesos mensuales. Vamos a ampliar la gratuidad en educación superior y mejorar el programa de alimentación escolar y también el de transporte escolar rural. También hemos puesto atención a los desafíos que enfrentan los servicios locales de educación. A raíz de la experiencia de los colegios y escuelas que ya forman parte de este nuevo sistema, hemos acordado con todas las fuerzas políticas evaluar y mejorar el proceso de traspaso desde las municipalidades hacia los servicios locales. Lo que ha sucedido en Atacama es grave y así lo entiendo. Y más allá de las culpas pasadas, hoy es nuestra responsabilidad velar día y noche por mejorar la educación de nuestro país. Me la voy a jugar personalmente por ello. Y cómo no mencionar otro hecho destacado en el presupuesto 2024. El aumento histórico de un 20% de los recursos para desarrollar el Sistema Nacional e Integral de Cuidados, para que no sean solo las mujeres las que tengan que hacerse cargo de esta tarea que es esencial en la sociedad. Son recursos para el cuidado de los adultos mayores y personas con discapacidad, para aumentar el financiamiento de las residencias públicas y privadas, para crear centros diurnos y programas domiciliarios de cuidados, entre otras iniciativas. Y podemos decir con orgullo que este es un avance, porque con este presupuesto reconocemos a los cuidados como un trabajo
y un derecho. Y así también podemos cuidar a quienes cuidan, que son en Chile principalmente mujeres, que sostienen al país con un trabajo que ha sido invisibilizado y no reconocido durante demasiado tiempo. Miren a su lado, en sus casas, en su familia. ¿Cuántas mujeres han cuidado a un niño, a una persona enferma, a una persona mayor? Tenemos que reconocerlas. De igual forma, nos estamos preparando para enfrentar otro desafío grande que tenemos como sociedad en el marco de la crisis climática. Enfrentar los incendios y las inundaciones que serán desgraciadamente cada vez más frecuentes producto de esta crisis. Y sabemos en particular que este año va a ser especialmente difícil por lo caluroso. Este presupuesto aumenta en casi un 30% los recursos para prevenir y combatir los incendios forestales. También estamos incrementando los fondos para fortalecer los centros de alerta temprana del Senapred y para licitar un sistema de alerta temprana de tsunamis. En Chile sabemos lo que son los desastres, pero sabemos también ponernos de pie. La tramitación de esta ley, estimados y estimadas, muestra lo importante que es construir acuerdos para alcanzar un Chile mejor, que alcance para todos y para todas. Y además refleja que pese a las disputas del día a día, hay múltiples puntos de convergencia posible entre el Gobierno y el Congreso, pero por sobre todo en la sociedad. Y es que es posible ceder y alcanzar acuerdos en favor de Chile. Y el presupuesto 2024 es un avance en muchos temas, pero todavía tenemos tareas pendientes, como por ejemplo pagar mejores pensiones, que solo se podrán resolver si hacemos un esfuerzo especial para obtener nuevos recursos permanentes, con más crecimiento y una mejor distribución de la riqueza que entre todos generamos. De eso se trata el pacto fiscal, con un nuevo énfasis en el crecimiento que hemos propuesto desde el Gobierno. Por ello, los llamo a concentrarnos con optimismo en el 2024, en resolver los problemas más inmediatos e urgentes de los chilenos y chilenas. No nos distraigamos en debates cortoplacistas, en peleas, y concentrémonos exclusivamente en alcanzar acuerdos en los temas que a ustedes les importan: seguridad, salud, pensiones, crecimiento, inversión, empleo. Eso es la que la sociedad nos está demandando día a día: resultados y no promesas, acuerdos y no peleas. Compatriotas, mi compromiso es trabajar sin pausa en promover el crecimiento económico y el empleo para construir un país más justo, donde la vida sea más segura y el bienestar alcance para todas y todos. Es una forma de construir una sociedad que sea más cohesionada, en donde nos miremos con orgullo y con alegría y avancemos juntos sin dejar a nadie atrás al desarrollo. Este presupuesto y los acuerdos que están en el horizonte nos permiten visualizar un mejor 2024. Y es que ya no hay espacio para rencillas menores. Es tiempo para poner a Chile delante de cualquier diferencia. Recojamos para ello la hermosa experiencia, los valores y las enseñanzas que nos han dejado los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Renovemos las esperanzas en Chile, porque cuando actuamos unidos podemos soñar en grande y lograr todo lo que nos proponemos, por difícil que sea. Y en ese horizonte, con la aprobación de este presupuesto 2024, podemos juntos con orgullo decir: Chile avanza y Chile avanza contigo. Muchas gracias y muy buenas noches. Agradecemos a los canales de televisión. Ya vamos a estar profundizando en el presupuesto nacional con un tono convocante, hablando del 3,5% de aumento en el gasto fiscal respecto del año pasado, y también dando cuenta de que hay un compromiso de parte del gobierno de un mejor uso de los fondos fiscales, y además también agradeciendo la aprobación de la ley de presupuesto al Parlamento. Un tono, se podría decir, un intento de un tono convocante. Vamos a ver cómo se recibe también finalmente este tono del discurso del presidente de la República. Vamos a otras materias. Controversia han causado los dichos del presidente Gabriel Boric cuando ha señalado, comillas, no se puede retroceder en los derechos de las mujeres. Desde la oposición tomaron estas palabras como intervencionismo político, solo semanas del plebiscito constitucional,
cosa que niegan desde La Moneda y desde el oficialismo. De ello nos cuenta Daniela González. La que celebra con flow al centro es Caroline. Caroline está tranquila. Por ella y por todas sus compañeras. Porque la nueva Constitución tiene los temas que tanto han defendido. Hola, soy Camila San Martín. En Chile y en el mundo hemos avanzado mucho en derechos de nosotras las mujeres, a costa de mucho esfuerzo, de movilizarnos y de visibilizarnos. Lamentablemente, este texto pone en riesgo todos estos avances e implica un enorme retroceso. Por ejemplo, la ley del aborto de las 3 causales podría declararse inconstitucional. Los derechos de las mujeres fue un tema debatido en la elaboración de la nueva propuesta constitucional y eso también se refleja en la franja del plebiscito del próximo 17 de diciembre, una materia que hoy despertó polémica, porque el presidente Gabriel Boric valoró los derechos ganados por el feminismo. Agradezco profundamente a las diferentes organizaciones feministas que nos han permitido llegar hasta acá y por su determinación de que en nuestro país no se puede retroceder en los derechos que ustedes han ganado. Ustedes nos recuerdan permanentemente que podemos hacer más. Pero el mandatario no fue el único en plantear este tema. Siguió la misma línea trazada un día antes por la expresidenta Michelle Bachelet, quien ha manifestado su preocupación por la ley de aborto en 3 causales si se aprueba la actual propuesta. La despenalización del aborto en 3 causales podría ser declarada inconstitucional. Y así lo hemos escuchado de parte de algunos personeros del Partido Republicano y de Chile Vamos. La mayoría de la gente no sabe la diferencia entre el quién y el qué, ¿no? El quién habla de personas, ¿no? Entonces tiene otro contenido. Y por la que establece que el niño es todo ser humano menor de 18 años. ¿Ya? Estas normas son peligrosas, ponen en riesgo un derecho que tanto nos costó recuperar en Chile. 2 intervenciones que despertaron la molestia de la oposición, pero principalmente la que realizó el presidente Gabriel Boric. Desde la derecha lo acusan de un posible intervencionismo en la campaña del plebiscito. El presidente hace pocos minutos atrás acaba de hacer una alusión, a mi juicio evidente, de cuál es su posición política en el plebiscito del próximo 17 de diciembre, hablando de supuesto retroceso en derechos de las mujeres. O sea, o no se ha leído el texto o derechamente está teniendo una interpretación absolutamente equivocada de lo que es el texto constitucional del 17 de diciembre. Bueno, es la razón por la cual ellos están llamando a votar en contra. Bueno, aunque les molesta mucho, lo que el presidente está diciendo es una gran verdad. En Chile hemos avanzado en materia de derechos para las mujeres, en materia de reconocimiento también de libertades, que son parte esencial de los valores y principios que dan sustento a la democracia, y por supuesto que en esa materia no queremos ni debemos retroceder. Los dichos del mandatario ocurren a 2 semanas del plebiscito, donde las encuestas siguen mostrando el en contra con más opciones que ganar sobre el a favor, aunque existe un alto porcentaje que aún no decide su voto, en un proceso que no ha despertado gran interés de la ciudadanía. Y hoy día estaba contenido, entonces era una cosa de tiempo, cuando iba a reflejar lo que él realmente creía de este nuevo proceso, que desde que partió él ha estado en contra. O sea, no ha habido ningún momento en que él no diga que está en contra en su mente. Ahora lo está verbalizando. Y claramente yo estoy de acuerdo con la frase esta, en el sentido de que es un retroceso para las mujeres en el ámbito de lo que fue la discusión tan amplia que hubo en su momento de las 3 causales, ¿no es cierto?, para, de una u otra manera, las 3 causales de aborto, en definitiva, que tiene nuestro país, o de interrupción del embarazo. El ambiente político se ha ido tensionando en los últimos días en torno a la campaña del plebiscito constitucional, del que se jodan de la opción a favor, hasta la intervención del presidente Gabriel Boric, que sin mencionar el proceso, sí apuntó a un aspecto que confronta a ambas opciones. Como siempre, la mejor alternativa para seguirse informando es nuestro sitio web cnnchile.com, y una de las informaciones es que Leonel Contreras fue sentenciado a 12 años de cárcel. Recordarán ustedes el homicidio de Valeria Vivanco, esta subinspectora de la PDI. Pedía en todo caso la Fiscalía, el Ministerio Público es lo mismo, 15 años de cárcel para este funcionario, además que había sido suspendido la PDI. 12 concedió finalmente. Entre las atenuantes estuvo la irreprochable conducta anterior de Contreras, del funcionario, de Leonel Contreras, y por tanto por eso se llega a eso que se llama prognosis de pena. Es finalmente el cálculo que se hace entre atenuantes, agravantes y lo que se pide como pena, y en definitiva queda en 12 años de cárcel para el exfuncionario por el homicidio de Valeria Vivanco.
Nos vamos a la pausa y rápidamente vamos a volver a CNN Prime junto a Jacinta Molina con todas las informaciones internacionales que ustedes tienen que conocer. Vamos y volvemos. Espérenos. Ya estamos junto a Jacinta Molina, como lo habíamos prometido, para revisar todas las informaciones internacionales. Jacinta, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Muchísimo que comentar en estos minutos, partiendo por la situación en Medio Oriente, donde todavía continúan las negociaciones, las conversaciones para la posibilidad de que esta tregua entre Israel y Hamás se extienda. ¿Por qué? Porque vence el plazo la madrugada del jueves. Ya es, de hecho, día jueves en esa zona del mundo, pero se mantienen las conversaciones. Parte de los puntos pendientes en este momento sería la lista que propone Hamás de rehenes a liberar. ¿Por qué? Porque habíamos conversado el día de ayer que se estaba analizando la posibilidad de que ahora se incluyera a hombres adultos. Ese sería uno de los puntos que estaría entrampando esta negociación, pero todavía quedan horas para que se dé ahí este anuncio, si es que hay o no posibilidad de extender esta tregua. Todo esto además en una jornada donde esta milicia palestina ha informado el día de hoy el presunto fallecimiento del rehén más pequeño, más joven que tenían en cautiverio. Es una guagua de 10 meses, una información que desde el ejército de Israel dicen que aún están analizando para comprobar si es cierto o no. Vamos a revisar todo eso en la nota de Laura Soto. They had to go through gunshots and shouting and blood and body parts in the street. And now, 53 days, they're going through this nightmare. Are these the enemies of Hamas? Are these the enemies of anyone? Should these children be used as bargaining chips? Son las interrogantes que este martes hacía Eylon Keshet sobre sus sobrinos Kafir, de 10 meses, y Ariel, de 4 años, ambos secuestrados desde el pasado 7 de octubre por las fuerzas de Hamás. Los mismos menores que se hicieron conocidos a raíz de estas imágenes en las que se muestra a su madre, Shiri Silverman, vivas, con ambos en sus brazos al momento de ser capturados por miembros de la milicia palestina en el Kibutz Niroz, donde residían. Durante estos días de tregua en los combates se esperaba que la familia de origen israelí argentino fuese liberada como parte de los intercambios de rehenes y prisioneros palestinos. Sin embargo, las esperanzas se cayeron este miércoles cuando Hamás aseguró, sin entregar pruebas, que los 3 estarían muertos. En primer lugar, me reuní con miembros de la familia Vivas. Fue una reunión dolorosa. Los informes de los medios de comunicación llegaron. No están confirmados, son dolorosos y no sé si es verdad o no. Es parte de la brutal guerra psicológica que nuestros enemigos están haciendo. El grupo armado acusó en un comunicado que fueron los bombardeos israelíes los que les habrían quitado la vida. Informes que desde Tel Aviv están siendo verificados. Junto con ellos también había sido secuestrado el padre de la familia, Yarden Vivas, sobre quien se desconoce su paradero. Un día antes de que se terminaran los 2 días de prórroga de la tregua, sus familiares exigían su liberación. Sabemos exactamente dónde están. Hamás se los llevó. Le exigimos a Hamás que los libere ahora mismo. ¿Es este tu enemigo? Kafir, un bebé de 10 meses. Ariel, un niño de 4 años. El menor de 10 meses era el rehén más joven que se encontraba en manos de Hamás. Sus abuelos, el argentino José Luis Silverman y su esposa peruana Margit Schneider, fallecieron en medio de los ataques del 7 de octubre. 2 tragedias que han enlutado a sus parientes, que están a la espera de que los informes de Hamás sobre la familia Vivas sean confirmados. Mientras tanto, otros 16 rehenes fueron liberados este miércoles en el último día de prórroga de la tregua entre la milicia palestina e Israel. Entre ellos 4 tailandeses y 2 mujeres de nacionalidad rusa-israelí, a cambio de una treintena de presos palestinos. Al cierre de este informe, ambos bandos seguían negociando una posible nueva extensión de la tregua en Gaza, donde también se analizaba incluir a hombres adultos en los intercambios.
En los últimos días he escuchado una pregunta. Después de completar esta etapa del regreso de nuestros rehenes, ¿Israel volverá a los combates? Mi respuesta es un sí inequívoco. No hay situación en la que no volvamos a luchar hasta el final. Estamos aquí para dejar claro que una tregua no es suficiente. Lo que se necesita es un alto al fuego. Lo que se necesita es una paz creíble y duradera que permita a palestinos e israelíes vivir uno al lado del otro en dos estados. Cualquier otra cosa resultará en una crisis continua en la región. El primer ministro israelí nuevamente echaba por la borda la posibilidad de establecer un alto al fuego indefinido pese a las presiones internacionales y mientras sus fuerzas de defensa llevaban a cabo una nueva redada en Cisjordania, donde una treintena de palestinos fueron detenidos. Es otro frente en esta guerra que ya se extiende por más de 50 días. Ya, y la información del momento es que todavía ese acuerdo para extender esta tregua no se produce, se mantienen las negociaciones. Lo que estaría proponiendo acá Hamás es la liberación de menos de 10 rehenes o rehenes que no sean ni mujeres ni niños, que ha sido la condición que se ha mantenido en estos primeros días. Sin embargo, desde Israel estarían exigiendo que sí este listado incluya durante los próximos días, si se concreta esta extensión de la tregua, también la liberación de mujeres, niños y niñas. Así que muy probablemente ya sea mañana bien temprano que vamos a tener novedades al respecto. Sí, y lo que no lo va a hacer fácil esta tensión de si fue responsabilidad o no de Israel con los bombardeos, la muerte de estos dos niños y de su madre, que es especialmente dramático cuando ya hay mucho horror de lado y lado encima de la mesa, del acontecer, de todo lo que está haciendo y sigue siendo Gaza, además de la tensión que aumenta en Cisjordania, temas de los que vamos a conversar hoy día después del noticiero en Conexión Global Prime, después de Democracia también. Vayámonos a Perú, donde nuevamente la figura de Alberto Fujimori, el expresidente, vuelve a generar controversia, debate, sobre todo luego de las palabras del presidente del Tribunal Constitucional, que abre la puerta a restablecer el indulto al exmandatario que cumple condena por delitos de lesa humanidad cometidos bajo su gobierno. A ver, esto tiene que ver con un indulto que en un principio concreta el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017. Un año después es revocado por la Corte Suprema. El año pasado se restablece nuevamente, ahora por el Tribunal Constitucional, pero ante la acción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le ordena al Estado peruano no llevarlo a cabo por la calidad de los delitos también por los cuales está, exactamente, lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos por los cuales está en prisión Fujimori, es que esto queda en nada y él se mantiene en prisión. Sin embargo, el Tribunal Constitucional el día de ayer emite un fallo previo en el cual abre esa puerta y hoy su presidente ratifica esa opción y ahora es un tribunal, Nica, que tiene ahí esta potestad ahora para determinar lo que pueda acontecer. El ministro de Justicia durante la mañana de hoy recordaba más bien la determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ahora ha matizado sus dichos, abriendo también la puerta a que esto pueda tener un vuelco en las próximas horas. Así que nuevamente hay debate sobre el futuro y la posibilidad de indultar o no a Fujimori, mientras también sabemos que este es un tema que polariza muchísimo a los peruanos. Hemos visto manifestaciones en contra, a favor también, y hay ahí una situación de debate que a esta hora se mantiene en ese país. Muchísimas gracias. Muy atención porque hoy, como cada miércoles, se estrena un nuevo capítulo de nuestro programa Democracia. Carolina Urrejola conversará con Michael Sandel, filósofo político académico de la Universidad de Harvard y además autor del mega, super, hiper reconocido libro El descontento democrático, que, recordemos más, fue reeditado ante el éxito que ha tenido este año. Veamos una parte, un extracto, para que queden con ganas de verlo después del noticiero de esa entrevista. Lo que vemos es que la polarización se extiende más allá de las élites de la sociedad en su conjunto a la sociedad civil, incluso dentro de las familias. De hecho, hoy en día, muy a menudo los padres están más preocupados cuando su hijo o hija se casa con alguien del partido político opuesto de lo que son cuando se casan fuera de la religión.
Durante los 26 o 27 años transcurridos desde la aparición del libro, el descontento por la falta de poder, por la pérdida de comunidad, eso es lo que yo observaba en los años 90 bajo la superficie de la paz y la prosperidad. Una sensación de falta de poder y de pérdida de comunidad se ha profundizado y endurecido en los últimos años. Imperdible entonces hoy día Democracia después de este noticiero. Y después de Democracia no se pierdan el especial sobre Medio Oriente que vamos a tener en Conexión Global Prime. Como cada miércoles, análisis internacional en horario Prime. Miércoles 29 de noviembre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.